es para que yo te vea. Bueno, tengo aquí mi presentación para ir platicando, ¿no? Bueno, empezamos con el currículo. Bueno, el currículo es lo más amplio y dentro del currículo tenemos el plan de estudios y el programa de estudios. El currículo es el enlace de la escuela y la sociedad, lo que estábamos platicando, ¿no? Por eso es tan importante hacer el estudio de mercado, porque es el enlace de lo que la sociedad necesita. Bueno, normalmente esto se enfoca a una licenciatura, a una universidad, pero en todas las áreas necesita estar vinculada la escuela con la sociedad, con lo que la sociedad necesita, ¿no? Es un proyecto y este plan integra aspectos y experiencias y orientaciones. Es una expresión formal y presenta sus contenidos y orientaciones con una estructura determinada. Todo esto, según la institución, pues hay formatos diferentes para llevar a cabo estos currículos. Es el campo práctico y la actividad es discursiva. Sigue el plan de estudios, que es, bueno, ya el círculo un poquito más chiquito, como lo muestra la gráfica, y aquí ya es la expresión concreta, ya es el mapa curricular. Muestra en sí cuáles son los contenidos que vamos a enseñar, o los módulos, si se optó por la opción de módulos, y ya están estructurados, puede ser en años escolares, en semestres, en cuatrimestres, ya depende del plan. Y ya el programa de estudios son la base o guía para que los docentes desarrollen su clase. Esto podría ser como la planeación. El currículum es de naturaleza prescriptiva. Es una pretensión, o sea, es lo que se ve a futuro, lo que se pretende hacer. Es un querer ser, un deber ser. Es seleccionar las intencionalidades. Hay que seleccionar qué es lo mejor, qué es lo verdadero respecto a otras. Pues podemos tener muchas opciones de una sola cosa y pues siempre hay que optar por lo mejor. Hay que hacer las diferencias de valor para legitimar o rechazar. O sea, no nada más porque se me ocurre o porque yo digo. Hay que legitimar todo este tipo de información. No es lo mismo elegir una cosa que otra y hay que tener bases, hay que fundamentar el por qué se está escogiendo una cosa y no la otra. Esta elección depende de las reflexiones desde la práctica y los aportes teóricos desde la investigación curricular, la enseñanza y el aprendizaje. De eso dependen todas nuestras elecciones. Tenemos diferentes tipos de currículum. Es el currículum formal, el real, el oculto. Empezamos por el formal, que es el oficial o escrito. Eso es lo que está en los papeles. Es la base para que el profesor planee su clase y la evaluación de los estudiantes. Y los administradores pueden, con este currículum formal o oficial, supervisar que el desarrollo del currículum vaya hacia los objetivos planteados desde el principio. El real es la puesta en práctica del currículum formal, con sus inevitables adecuaciones. Ahorita en pandemia, bueno, las adecuaciones son el pan nuestro de cada día, pero aunque no haya pandemia, siempre un currículo formal tiene adecuaciones dependiendo del grupo, dependiendo de circunstancias, y hay que ajustar este currículo a la realidad. Seguimos con el currículum oculto. Este es el componente ideológico, político y moral que existe en cualquier institución educativa. Depende de la visión socioantropológica que se tiene desde la escuela y de la educación. Es lo que comentábamos en cuanto a que el currículum debe de ir acorde con la filosofía de la institución. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Hola. Hola, maestra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí ya estamos con el cierre de la primera semana. Y luego continuamos con el currículo nulo. Es el que no se cubre. Es el que por ciertas circunstancias, como ajustes de calendario o contenidos que están presentes en otras instituciones semejantes a la nuestra o en otros países, pero que nosotros decidimos no llevar a cabo. ¿Ok? Ese es el currículum nulo. Existe, pero nosotros no lo enseñamos. Muchas veces es por falta de tiempo
por razones de estrategia o porque se opta por otras alternativas que a la institución le parecen más adecuadas. Tenemos aquí el diseño y el desarrollo. Diseño curricular es el proyecto que recoge tanto las intenciones o finalidades generales como el plan de estudios y opera como la guía orientadora a la hora de llevarlo a la práctica. Es el por qué se enseña y para qué se enseña. ¿Por qué debemos aprender esto? ¿Qué es lo que debemos enseñar? ¿Qué es lo que nuestros alumnos deben aprender? El desarrollo del currículum es la puesta en práctica, del proyecto curricular, que sirve para retroalimentar, rectificar, ratificar y así ajustar el currículo formal al currículo real, que es lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. El formal es el oficial, el que está en los papeles, y el real, el que realmente se lleva a cabo con todas las adecuaciones que necesitamos hacer dependiendo de las circunstancias, del tiempo y de diferentes aspectos. ¿Cuándo y cómo enseñar? ¿Qué y cuándo? ¿Y cómo evaluar? ¿Qué, cuándo y cómo se está aprendiendo y enseñando? Aquí tenemos ahora los modelos curriculares. ¿Qué enfoque de formación es el adecuado para los alumnos? ¿Qué estructura curricular o forma adoptará el currículum para todos los planes de estudio? El principio de un diseño curricular, bueno, tenemos aquí varias partes. Cuando no existe, cuando no hay nada, cuando partimos de cero, que es aquí cuando, como nos dice, cuando no existe. Perdón, es que me están pidiendo acceso. Este es cuando no hay nada, cuando partimos de cero, es decidir ofrecer una licenciatura o un posgrado desde cero. Opción adecuada para que los egresados sean útiles a la sociedad. Por eso es esta gran importancia de la vinculación del currículum con la sociedad. O cuando este diseño curricular se refiere a una revisión o actualización. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro proyecto integrador. Va a ser más bien una revisión o actualización de un proyecto ya realizado, porque no nos da tiempo de partir de cero. ¿Se modifica o se mantiene? Hay que checar si lo que estamos enseñando es adecuado, es pertinente a este tiempo, es todavía vigente o no, o necesita ya ser cambiado. Tenemos aquí también el tiempo. Más o menos se lleva 1 año y medio o 2 años con un trabajo continuo y es un trabajo en equipo, no es trabajo de una sola persona. Menor a este tiempo si es revisión o si se cuenta con gran parte de los estudios de diagnóstico. O sea, podemos tener ya un trabajo previo y entonces sí, nuestro modelo curricular podría estar listo en menos tiempo. ¿Quiénes son los participantes en un proceso, en un modelo curricular? Bueno, desde luego los docentes, estudiantes, egresados, directivos, especialistas y empleadores, que cada uno aporta una información relevante desde su punto de vista. Necesitamos un experto en diseño curricular para que nos muestre la metodología a seguir, para no ir dando tumbos. Necesitamos pedagogos para tener una visión educativa. Necesitamos expertos en contenidos que sean especialistas o profesionales en el área que pretendemos ofertar a la sociedad. Necesitamos a los académicos de las áreas que se pretende ofrecer, los directivos que dan la visión institucional para que este currículum se apegue a cuál es la misión y la visión de la institución, a los empleadores que informarán sobre los requisitos de formación, qué es lo que necesitan ellos como empleadores que sepan los alumnos que van a egresar. El administrador, pues porque siempre los recursos y los insumos, pues nos guste o no, son de vital importancia. Y el personal de apoyo secretarial que nos ayuda en la captura de los datos. ¿Cuáles son las bases para hacer el diseño curricular? Bueno, primero que nada está la filosofía institucional, que como ustedes ya lo vieron en su trabajo, es el que responde a la pregunta, ¿qué tipo de hombre o mujer se quiere formar? ¿Qué tipo de formación se ofrecerá a los alumnos? ¿Qué valores
y qué fines son para los que serán formados. La información sobre la filosofía institucional se encuentra en los siguientes documentos. Todas las instituciones tienen un ideario, tienen un plan estratégico, tienen un proyecto educativo y tienen un plan rector. Entonces, todo esto es la filosofía institucional en la que se debe basar nuestro currículo. Tenemos también el aspecto sociológico, que responde a la pregunta, ¿para qué sociedad se están formando estos alumnos? La sociedad que se contribuye a formar. El psicológico responde a la pregunta, ¿cómo será esta persona? ¿Qué tipo de persona se pretende formar? ¿Y qué sociedad se quiere construir con este tipo de egresados? Y el pedagógico, que responde a la pregunta, ¿cómo será formada esta persona? ¿Cómo será su proceso educativo? Tenemos aquí ya la planeación y el contexto institucional, que también, como ya lo vieron, tenemos las dimensiones micro y macro. El macroentorno es el entorno de las condiciones históricos, sociales, políticas, económicas, culturales y educativas. Todo esto es lo macro, lo grande. Y el microentorno son las características ya de la institución. Es la infraestructura física, el tipo de gobierno, las características del personal administrativo, características del personal docente, recursos financieros, tipo de administración escolar, organización académica, convenios de colaboración con otros organismos e instituciones. Todo esto es lo que nos lleva a estas dimensiones, micro y macro. La legislación la veremos más a fondo en la cuarta semana. Este es el marco normativo para que los planes de estudios sean reconocidos y autorizados, para que podamos tener un REBOE. Se deben revisar los acuerdos de la Secretaría de Educación Pública y revisar también el programa estatal de educación según el estado en el que se encuentra esta institución. Esto es muy importante, que se debe estudiar también el programa estatal de educación. Y determinar las necesidades. Esto es la evaluación diagnóstica, que es de carácter evaluativo, que identifica y analiza la toma de decisiones de acuerdo a la realidad revisada. Tenemos que hacer un diagnóstico de la realidad para que podamos continuar con esto. ¿Cuáles son las características de un diagnóstico? El primero es el situacional, que son los factores contextuales, como lo decíamos, el factor económico, político, social, cultural, educativo y disciplinario en el campo profesional. Y el causal, que son las causas por las que se presenta dicha situación y sus posibles soluciones. El valoral, que es identificar áreas prioritarias que necesitan ser atendidas. ¿Cuáles son las fuentes de diagnóstico? Pues son los informantes clave, organismos e instituciones y documentos diversos. Tenemos que tener una gran cantidad de fuentes de información para que nuestro diseño curricular pues tenga un sustento, tenga un fundamento que lo haga sólido. ¿Cuáles son los aspectos que complementan este diagnóstico? Pues son la viabilidad, principalmente pues que pueda llevarse a cabo, porque podemos querer pues ir a la luna, pero pues necesitamos poner los pies en la tierra y ver que nuestro proyecto sea viable, ¿ok? Que se pueda llevar a cabo, ser realistas con los recursos que tiene la institución y pues medir nuestras fuerzas prácticamente. La pertinencia, que sea adecuado para la necesidad que fue creada y que esté acorde al contexto, o sea, checar que esté de acuerdo con la realidad. La oportunidad, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva de acuerdo al mercado? ¿Qué ofertas hay en el mercado de diferentes universidades de lo que yo pretendo ofrecer? ¿Y cuál es la ventaja que yo ofrezco al también ofrecer este tipo de licenciatura? La operatividad sería la posibilidad del desarrollo, de desarrollarse tal y como se propuso. Tenemos aquí ya los tipos de proyecto curricular. No todos son licenciaturas, aunque pues, mayormente se basa uno en esto, pero no todos son licenciaturas. Entonces, tenemos estas preguntas. ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué satisface las necesidades del mercado?
¿Será un curso, será un diplomado, será una maestría? Aquí tenemos los diferentes tipos. El diplomado son cuando emergen una nueva postura teórico-metodológica en algún campo y se requieren profesionales actualizados y capacitados. Los diplomados son prácticamente de actualización. No, duran no menos de 6 meses y no más de un año, o el equivalente en horas. Los equivalentes en horas están en la normativa, están en en el marco legal, están todos los equivalentes en horas. La licenciatura, cuando se detecta la necesidad de profesionales en un campo determinado. Se mide a través de créditos que representan el valor, número de contenidos teóricos y prácticos. La autoridad educativa es quien norma el número mínimo y máximo de créditos para este nivel educativo. Las especialidades. Cuando se requieren, como su nombre lo dice, expertos en un área en específico que implica un nivel de especialización. Su duración aproximada varía entre 1 y 2 años. Lo que tenemos más claro son las especialidades médicas, en las que pues, el médico ya estudió toda su carrera y pues se especializa en cierta área, ¿no? Entonces, esto es, o en las carreras en las que tienen terminación en cierta área. Las maestrías, este nivel de posgrado requiere una formación, se requiere para formar docentes e investigadores en un campo profesional. A sus unidades curriculares se les asigna un número determinado de créditos y es la autoridad educativa quien norma el número mínimo y máximo de ellos. La duración aproximada es de 2 años. Y los doctorados, cuando se requiere de la formación de investigadores, los doctorados son prácticamente investigadores que aportan nuevo conocimiento y paradigmas al ámbito profesional. También la autoridad determina los créditos y su duración aproximada es entre 2 y 4 años. Tenemos aquí también educación no formal, que son los cursos de extensión universitaria, que es una formación en una temática específica que puede impartirse a la comunidad institucional o externa. Los diplomados, bueno, ya lo habíamos mencionado, mismas características que en la educación formal, pero serían parte de la propuesta de educación continua o extensión universitaria. Y las especialidades, igual que las ofrecidas en la educación formal, pero ahora es una propuesta como educación continua o extensión universitaria. Entonces, tenemos aquí estos dos tipos de diplomados y especialidades en la educación formal y en la educación no formal. Ahora hablaremos un poquito de las teorías curriculares. Detrás de todo currículum existe en una forma más o menos explícita una filosofía curricular u orientación teórica que resume un conjunto de posiciones filosóficas, epistemológicas, científicas, socioculturales y pedagógicas. ¿Cuál es la prueba de fuego para detectar hasta qué punto nos sirve para comprender y explicar una realidad, así como resolver problemas prácticos que presentan el desarrollo de un currículum concreto? Tenemos aquí las líneas de pensamiento, que son las que revisaron para el foro. Tenemos aquí las 4 principales líneas de pensamiento. La primera, como ya lo vieron, es como una suma de exigencias académicas o estructura organizada de conocimientos. El currículum como conocimiento por transmitir o enseñar es la propuesta organizada de lo que se debe enseñar en las escuelas. Esto es como lo más tradicional, como la educación tradicional. La segunda línea de pensamiento es como base en experiencias de aprendizaje, que es hacia lo que estamos ahorita un poco más cerca. Pretende basar la enseñanza en el aprendizaje de los alumnos. Es decir, pretende responder a la pregunta ¿cómo enseñar?, basándose en la interrogante ¿cómo aprenden los alumnos? En esta es en la que ponemos el alumno al centro y entonces nuestro objetivo es ¿cómo aprende mi alumno? Entonces es como yo modifico mi forma de enseñar. La tercera es como sistema tecnológico de producción. Esto pues es para áreas específicas del conocimiento. Y aquí concibe a la escuela como un sistema de producción donde la eficiencia
y la calidad de los resultados visibles en el comportamiento de los alumnos es el mejor parámetro para evaluar el currículo. Así como a grandes rasgos, no parece muy adecuada, pero hay áreas específicas del conocimiento en el que este tipo de enseñanza pues es la que se necesita. Y tenemos aquí ya la cuarta, que es la reconstrucción del conocimiento y puesta en acción, el puente entre la teoría y la práctica, las intenciones curriculares, que es la teoría, y el desarrollo y la aplicación, que ya es la práctica. Estas dos se retroalimentan mutuamente y una hace que se modifique la otra, lo que deriva en una amplia participación de los maestros como planeadores, ejecutores de la propuesta educativa. Los fines no son resultados, sino ser guías de la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos aquí ahora los modelos de diseño curricular. Tenemos el primer modelo, que es por objetivos conductuales, de Bobbitt y R. Tyler. Esquema universal para transitar desde las intenciones hasta la práctica. ¿Ok? Este pone énfasis en el output, ¿ok? O es el modelo de producción, repertorio de resultados posibles. El objetivo enuncia la clase de comportamiento que se espera adquiera el estudiante. El diseño es un conjunto de decisiones jerarquizadas. Los fines son el alumno, la cultura, contenidos, experiencias educativas seleccionadas y organizadas para una evaluación. En este modelo de objetivos conductuales, el papel del maestro es instrumental, ¿ok? El maestro pues solamente ejecuta. Es muy útil para el entrenamiento de destrezas o retención de información o datos. Y las denominaciones son los objetivos terminales conductuales, instruccionales y operacionales. Es por eso el nombre, ¿no? Los objetivos conductuales. Seguimos con el modelo de procesos. Este rechaza la idea de someter tanto el contenido de la cultura o las actividades del aprendizaje de los alumnos a resultados traducidos en objetivos de comportamiento. Este es como la contraparte del modelo el modelo anterior de objetivos conductuales. Esta es la contraparte. Este modelo pone énfasis en el input, o sea, en lo que entra al alumno. El objetivo es que describe una finalidad sin especificar la conducta que se espera del alumno. No es por cómo moldeamos a la persona y cómo tiene que salir, ¿no? Que así es el primero, va totalmente en contra de eso y no quiere eso, ¿no? El diseño como formulación de los propósitos que se hace en la acción y en la reflexión. La naturaleza del conocimiento, proceso de socialización, que es el currículum oculto, proceso de aprendizaje individual o grupal. El papel del maestro aquí no es ya instrumental, sino ya es un consultor, ¿ok? Aquí es útil en la comprensión de las relaciones de contenidos en el área del conocimiento y de los modelos de pensamiento de este sector. Las denominaciones son objetivos de proceso, heurísticos, expresivos y principios de procedimiento. Tenemos a continuación el modelo de investigación. En este modelo de investigación, el desarrollo del currículum se construye en una investigación, como su nombre lo dice, de la que permanentemente surgen propuestas de innovación favoreciendo el diseño curricular. En esta todo el tiempo se está investigando, se están proponiendo cosas, no es estático. El diseñador aquí es percibido como investigador. El currículum elaborado es evaluado por su capacidad para hacer progresar el conocimiento del investigador en el área determinada del saber. Este es el que tiene es más dinámico, tiene más movimiento. Es más una hipótesis que un producto acabado. Debe ser experimental como cualquier proyecto de investigación que plantea problemas y dificultades. En este caso, el profesor es un protagonista vital porque es el investigador, fundamental como base de la enseñanza y debe estudiar su propia enseñanza. O sea, él es investigador, pero a la vez que está investigando lo que está enseñando,
también se investiga, se estudia a sí mismo, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos las referencias de donde tomamos todo esto. Y bueno, ahorita ya vamos a platicar acerca de las actividades de la segunda semana. ¿Tienen alguna duda o algo que necesiten comentar hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna duda? No, gracias. Ok. Perfecto. Bueno, entonces les comento, bueno, ustedes ya saben cuáles son las actividades de esta semana, pero bueno, para cualquier aclaración. Tenemos 2 actividades para esta semana. Una es el cuestionario. Opté por cuestionario porque el material es muy extenso y para que no nos perdamos en tanta información, entonces vamos a hacer estas preguntas. Son 14 preguntas que están tomadas de las 2 lecturas. Tomen en cuenta que son las 2 lecturas para que no se me vayan a perder entre una y otra. Bueno, según yo, quedó bastante claro cuáles preguntas son de la primera lectura y cuáles preguntas son de la segunda. Entonces, para que se centren en eso y no se vayan a perder. Y vamos a empezar también el proyecto integrador. El proyecto integrador va a estar basado en el ejemplo que les puse ahí. El proyecto se llama Proyecto Final Integrador Guía. O sea, tal cual vamos a ir siguiendo los pasos de este documento para que nos sea más fácil. Ahora, no podemos llevar a cabo un diseño curricular como tal. Entonces, como se los puse en las actividades, la intención de esto es o actualizar el currículum que ustedes ya están trabajando. Si ustedes detectaron que hay partes obsoletas, si ustedes detectaron que hay partes que a lo mejor no son obsoletas, pero que hay algo que pudiera aportarles a los alumnos un poco más de lo que alguna otra sección de lo que están enseñando. Entonces, sería esta parte de actualizar o hacer una propuesta de mejora. Con todo esto de la pandemia, como se los puse ahí, bueno, la SEP empezó a proponer diferentes materias nuevas, se puede decir, enfocadas a la salud, enfocadas al desarrollo socioemocional. Entonces, ustedes pueden hacer una propuesta de mejora sobre lo que ustedes trabajan a diario con esto. En esta primera semana vamos a hacer las 2 primeras partes, que son la introducción, que viene ya en la guía, y la revisión preliminar de la literatura. Esto, ¿qué es la revisión preliminar? No voy a decir lo que a mí se me ocurre, ni porque yo quiero, no. O sea, debemos fundamentar. Entonces, voy a quitar esta presentación y les voy a poner la siguiente para que quede un poquitín más claro a qué me refiero. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, este es el proyecto integrador guía, y aquí tenemos cuáles son las partes del reporte, ¿sale? Aquí tenemos, bueno, necesitamos una portada, necesitamos un índice, una presentación. Esto, bueno, también es parte de lo que se necesita completar, pero las 2 primeras partes que vamos a trabajar ahora son la introducción, en el que vamos a hacer el planteamiento del problema, ¿sale? Ahí vamos a decir qué es el problema y por qué es un problema, cuál es el objetivo de mi proyecto, qué es lo que quiero solucionar con esto, cómo lo voy a justificar y qué tan viable es. Muchas veces en nuestras instituciones a lo mejor no nos van a dar la apertura para hacer este tipo de modificaciones, pero bueno, nosotros debemos como fundamentar o cimentar toda nuestra propuesta, pues para que sea más factible de hacer esta modificación. Y la revisión preliminar de literatura, vamos a buscar publicaciones que sustenten lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, durante la pandemia hay afectaciones socioemocionales muy fuertes en nuestros alumnos.
Entonces, voy a buscar publicaciones que hablen sobre esto. Esto es solamente un ejemplo. Y también voy a buscar qué proyectos similares a mi propuesta hay ya realizados, ¿sale? Para que yo tenga una fundamentación de lo que estoy proponiendo, de lo que estoy diciendo. Esta semana vamos a trabajar solamente estas dos partes. La introducción, que es básicamente el planteamiento del problema, y la revisión preliminar de literatura. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, yo. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Wendy, ¿verdad? Sí, Wendy. Hola, Wendy. Hola. Bueno, en mi caso, ve que no soy docente y por lo que estoy entendiendo, tendría que recurrir a las propuestas que la SEP hace para poder tomar como modelo la educación. Pudiera ser, sí pudiera ser, pero si no puedes tener, a lo mejor, no sé, ¿qué licenciatura estudiaste? A ver, déjame. Trabajo social. Trabajo social. Trabajo en una escuela, perdón, pero trabajo en una escuela. Ah, bueno, o sea, no eres docente, pero trabajas en una escuela. Así es, sí. Ok. Entonces, ¿tú qué problemática has detectado en tu escuela que puedas hacer una propuesta de mejora? Puede ser referente a la pandemia o no referente a la pandemia, ¿ok? Si tú haces trabajo social, más o menos, o sea, ¿a qué aspecto de los alumnos o de la educación te refieres con esto del trabajo social? Ajá. Bueno, yo por lo regular me encargo como de brindar también, parte de mis funciones es brindar como orientaciones e información sobre el por qué la educación inicial es importante de tomarse en cuenta y de que los niños acudan desde el nivel inicial a una escuela. Educación inicial es antes de preescolar, ¿verdad? Exacto, sí, son niños de 1 año. Ajá. Hasta 3 añitos. De 1 a 3, ok. Entonces, bueno, ¿tú qué problemáticas o sea, estás detectando una problemática, como me dices, de hacer a los papás conscientes de la necesidad de esta educación? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que los papás no están sensibilizados hacia esto? Sí. ¿Sí? Así ok, es. entonces tú puedes centrarte a lo mejor en esto. En un proyecto para sensibilizar a los papás acerca de la necesidad de que los niños antes del preescolar acudan a una educación formal. Ok. ¿Sí? Lo puedes manejar desde el aspecto socioemocional o desde el aspecto académico, ya tú decides. Y entonces ya haces el planteamiento del problema, ya lo puedes ir como cerrando de manera un poquito más objetiva. Y ya hacer cuál es el objetivo del proyecto, o sea, como aterrizarlo, se puede decir, ¿no? O sea, en general es sensibilizar a los papás de la necesidad de que los niños acudan a la educación inicial y ya vas como quitando la pajita y te vas enfocando hacia cuál es el objetivo de este proyecto. Y hay que buscar las publicaciones relacionadas con el mismo y ver si hay proyectos ya realizados similares a lo que tú estás proponiendo. ¿Sí? Así es, sí, lo podría relacionar como con el juego, ¿no? Por decir que por lo regular el nivel inicial se da no como algo cognitivo como tal, sino que lo dan a través del juego y hay varios autores que proponen esa parte porque el niño aprende a través del juego. Exactamente, de forma lúdica, claro. Ah, ok. Sí, maestra, gracias. Sí, puedes irlo confeccionando, o sea, realizando tu proyecto, y si tienes alguna duda o cualquier cosa, nos vamos comunicando por el chat de la materia y ya le vamos dando forma juntas para que no sea tan complicado. Okay. O sea, para cualquiera de ustedes que necesiten apoyo u orientación hacia cómo aterrizar el proyecto, pues nos vamos comunicando por el chat de la materia, ¿sale?
Gracias. ¿Algo más, Wendy, o ya quedó claro? No, yo creo que ya está más claro. Me tengo que tomar en cuenta los puntos que está usted diciendo, repasar las lecturas para que vaya yo aterrizando. Pero como dice, yo creo que lo importante es empezar con la idea y ya lo voy puliendo. Exactamente, exactamente. Lo importante es empezar. Tienes toda la razón. ¿Alguien más? Gracias. De nada. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches. Hola. Bueno, ahorita lo que le comentaste a Wendy, pues sí me está guiando mucho, ¿no? Yo había pensado, bueno, quiero compartirte para ver si estoy bien. Había yo pensado, como yo tengo, yo en la universidad doy cursos de actualización en lo que es para los maestros, sobre el manejo de las herramientas digitales. Ajá. Y bueno, obviamente, pues siempre hay nuevas herramientas, ¿no? Entonces, como que los cursos que doy, creo que ya la mayoría los ha tomado, ¿no? Ajá. A lo mejor actualizar esa parte sobre nuevas herramientas, ¿no? Para, pues, dar las clases un poquito más creativas, más que los alumnos no se aburran, porque yo creo que ese es un como problema que hemos detectado, porque todavía vamos a seguir en línea, aunque sean clases, sobre todo las teóricas van a seguir en línea, y los talleres o los laboratorios, bueno, ya van a ser presenciales, ¿no? Pero esa parte podría ser, ¿no? El problema, que los alumnos se están aburriendo o ya se conectan y se duermen, por decir, en lugar de tomar clase porque pues necesitan otras formas de enseñanza, ¿no? Entonces, a lo mejor cambiar mi plan de mi materia, que pues se llama herramientas digitales, pero puedo meter ahí cosas nuevas, ¿no? Claro, a lo mejor en este caso sí sería una actualización, ¿no? O estás detectando que ya a lo mejor las herramientas que están ocupando ya están como muy vistas, o a lo mejor que los profesores ya se las saben, y entonces sí necesitas ya una actualización de esto. Entonces hay que checar qué cosas ya son obsoletas e investigar qué es lo nuevo, ¿no? O sea, qué cosas nuevas hay para actualizar tus cursos de actualización, que precisamente así se llaman, ¿no? Sí, entonces sería como el curso. Lo que yo voy a hacer es una actualización del curso. Ajá. ¿No? Sí. Sí, okay. Sí. Bueno, perfecto. Ya entonces no tengo duda. Muchas gracias. Bueno, y cualquier cosa nos seguimos comunicando, ¿no? Sí, gracias. Ok. Teresa, Miriam, ¿tienen alguna duda o está claro con lo que se expuso? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Yo doy clases en secundaria. Sí. Con la materia de química. Ajá. Entonces, bueno, escuchando aquí a las compañeras, más o menos me doy una idea de qué es lo que se quiere llevar a cabo con este proyecto. Una idea, por ejemplo, es bueno, mi materia que es química, a veces me llego a encontrar con el problema de que los laboratorios no están condicionados en su totalidad al 100%, ¿no? Ajá. Que falta mucho material o equipo de laboratorio. Ajá. Entonces, tal vez el uso de experimentos caseros, Ajá. y la necesidad de utilizar sustancias como material muy caro, se pueda llevar a cabo ese recurso para incrementar el interés en los alumnos. Sería una adecuación, ¿no? O sea, tú tendrías, o sea, como no tienes los elementos, pues, los elementos necesarios, hacer una adecuación para suplir lo que no se tiene, ¿no? Por ejemplo, con lo que está pasando en la pandemia, mis alumnos no tienen un laboratorio en casa. Claro. ¿No? Entonces,
con cosas que tienen ahí en casa pueden realizar varios experimentos caseros que me ayuden a justificar lo teórico con lo práctico. Exactamente, y es una actualización, pues debido al entorno, ¿no? Debido a lo que está sucediendo, pero con eso tú logras el interés de los alumnos, porque si solo es pura teoría, pues los alumnos es muy difícil mantener la atención. A mí me parece muy interesante lo que propones, sí. Adelante, ¿sí? Ok. Gracias. Sí, no hay de qué. A ver. Sí, es que ya no alcancé a ver lo que escribiste. A ver, déjame ver. Sí, perfecto. Sí, voy a subir la grabación de esta primera reunión, y si tienes alguna duda, pues ya nos comunicamos, ya sea por el foro de dudas o por el chat de la materia, como tú prefieras, ¿sale? Muy bien, Miriam. ¿Alguna otra duda? Sí, nada más rápidamente, maestra, ¿me podría repetir nada más donde dijo que la introducción tenía que tener, el planteamiento del problema, cómo lo voy a solucionar y cuál otra cosa, perdón? Eso es lo que está en mi presentación. Ok. ¿La ves? Ajá. O sea, ya. Sí, Ajá, ahí sí, está. ya. En la presentación está la introducción, el planteamiento del problema, y aquí abajito viene explicado exactamente qué es lo que hay que hacer con cada una de las partes. Entonces tenemos aquí qué es el planteamiento del problema, y ahí ya te dice, es la explicación detallada y tienes que responder estas preguntas, ¿sale? Para que quede bien tu planteamiento. Sí, El ya objetivo, la justificación. En esta guía, la verdad es que queda bastante claro cómo hay que irlo haciendo. A mí me gusta mucho esta guía porque te lleva muy de la mano, y entonces como que ya no te pierdes, porque pues al principio como que no sabe uno ni por dónde, pero creo que con esto es bastante sencillo de aterrizar. Y aquí está lo de la revisión preliminar de literatura también, y aquí te dice exactamente que hay que buscar las publicaciones que ya están, o algunos proyectos similares, y aquí te hace la descripción para que más o menos te centres en lo que se está proponiendo aquí. Ajá, es una guía. Ok, maestra, gracias. Es una guía tal cual. Sí, gracias. ¿Vale? Okay. Sí. Bueno. Bueno, pues ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Entendí, sí, nada más una pregunta. Entendí que esto se lo podemos mandar, pero no es, o sea, lo tenemos que hacer, pero lo subimos o no, porque es nada más el cuestionario para el domingo, ¿verdad? Sí, o sea, para esta semana lo que voy a calificar es el cuestionario. Sí. Y esta primera parte la pueden subir para hacer una revisión preliminar, pero es opcional. O sea, ustedes deciden si lo quieren hacer así o no, o si todo lo mandan hasta la tercera semana. De la tercera semana es la parte de abajo que estaba ahí en la primera hoja que nos mostraste, ¿verdad? Sí, sí, son ya las otras dos partes, son 4. Para la semana 3 ya va a ir el método y el cronograma. Ah, bien. Sí, eso ya va a ser para la otra. Lo vamos dividiendo en partes para no agobiarnos de más. Está bien, sí, sí, claro. ¿Sí? Ok. Ok. Pues ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, entonces, pues nos vemos la próxima semana. Sí. Y cualquier duda, pues estoy para servirles tanto en el chat de la materia como en el foro de dudas. Cualquier cosa, nos estamos comunicando por ahí. Muy bien. Nos vemos también martes a las 8, ¿verdad? Sí. Ok. También martes a las 8. Muchas gracias, maestra. No hay de qué. Nos vemos. Saludos a las compañeras también. Ay, Conchita. Gracias. Gracias, compañeras. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Adiós. Adiós.